Bueno, antes que nada quiero agradecer el espacio aquí en el coloquio que pertenece a la Semana de la Música Tradicional, que bueno, comienza el día de hoy y que estoy muy agradecida por el espacio para también mencionar bueno, agradecer al doctor Amos, que es quien me hizo esta investigación y que bueno, el espacio está abierto para cualquier discusión, pese a que no es de esta manera presencial, pero sí agradecer mucho el espacio. Al final de la presentación aparece mi correo electrónico si desean enviarme algún comentario, alguna observación, siempre son bien recibidas. Bueno, mi investigación lleva por nombre Patrimonialización Cultural y Turismo, un primer acercamiento a la viabilidad en Tepatitlán, en Jalisco. Mi nombre es Mayra Antonieta Sandoval Quintero. Yo estudio actualmente el doctorado en el programa América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional en la Universidad de Alcalá. El índice de mi presentación, bueno, primero voy a hablar acerca del objetivo de la investigación, posteriormente haré una introducción en la que voy a abordar de manera muy superficial un poco de la historia de los sucesos importantes en los que se está plasmando esta investigación. Posteriormente, los antecedentes, en donde voy a abordar la parte de cómo se ha ido trazando y cómo ha ido incursionando el turismo para irse sujetando al mismo patrimonio cultural que es ahí en Tepatitlán. Después de ello voy a hablar del marco teórico en el que estoy mencionando cómo estoy sustentando la investigación, posteriormente el análisis y finalmente unas pequeñas conclusiones. Bueno, pues el objetivo de la investigación es identificar la viabilidad de la ruta de la guerra cristera a través del principio del consumo del patrimonio. Se pretende distinguir entre la revalorización del territorio y la mercantilización cultural, supuestos que se analizan como categorías. En este caso, bueno, importante recalcar que la guerra cristera, más bien la ruta de la guerra cristera, es una ruta ya establecida que sí ha sido bastante estudiada, de hecho, en su mayoría por integrantes de la Universidad de Jalisco y también por algunas personas que son de fuera debido a la construcción de cómo surge esta ruta que bueno, ahora les iré comentando poco a poco. De ahí, en la introducción, bueno, Tepatitlán de Morelos se localiza en el estado de Jalisco. Es bastante interesante porque ellos tienen una cultura muy arraigada en la parte de la guerra cristera. Cuando siempre que se menciona cuestiones de la guerra cristera, ha habido, digamos que un debate bastante fuerte porque se argumenta que esto tiene que ver con la parte de la religión católica, no tanto del evento o más bien del hecho que se suscitó en la historia, sino más bien lo intentan relacionar con esta parte de que es la religión católica, que es la iglesia la que está detrás de ello. Entonces, es bastante fuerte el cómo se va construyendo este hecho histórico del que se está sustentando la ruta de la guerra cristera y que bueno, sucede una parte en Tepatitlán y que la gente de Tepatitlán tiene esta concepción o esta memoria histórica tan arraigada en la que ellos se sienten representados, su imaginario cultural tiene bastante, digamos que enfoque en ese suceso porque lo consideran una parte primordial para su construcción cultural. Esto, bueno, tiene unos antecedentes que, bueno, en 1874 hubieron brotes violentos en los que, bueno, ya se veía la pelea de la religión con la pelea del gobierno. Posteriormente, en 1906, se dan algunos levantamientos armados, principalmente en Los Altos,
Y en esta parte, bueno, es interesante cómo se va construyendo este hecho histórico, porque, bueno, empieza a entrar la iglesia de manera fuerte, se tiene una relación entre el gobierno y la iglesia cada vez más tenso. Hubo, de hecho, el que el gobierno fue tomando a algunos sacerdotes y los encarceló, posteriormente hubo persecuciones y la misma iglesia fue armando digamos que los ejércitos en el que pues iban comandados por los mismos sacerdotes. Bueno, en este caso surgen los Caballeros de Guadalupe, que es una organización que su objetivo era oponerse a los Caballeros de Colón, y dentro de ello surge la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, en donde se habla de un surgimiento de una nueva no de una nueva religión, más bien de una nueva iglesia, en la que esta iglesia se está construyendo y que tiene que estar, digamos que con unas bases sociales bastante fuertes, en el que la misma, digamos que la misma comunidad tiene que defenderla. Posteriormente, bueno, entre 1926 y 1929 se dan los movimientos armados en los que hubo bastantes defunciones, en el que, bueno, está denominado como la cristiada y pues bueno, comienza ahí esa parte. Y bueno, ya nada más terminar de abrir o bueno, de hacer el marco histórico en el que los numerosos sacerdotes que dirigieron los ejércitos, que se los consideraron mártires tras su muerte, se tuvo el proceso de beatificación para que posteriormente se canonizaran y así empezaron a surgir también los mismos santos que son mexicanos, que se consideraron mexicanos y que a partir de ahí se pusieron esos parámetros bastante interesante porque la misma construcción cultural tiene una base histórica muy fuerte y que la parte de cómo se está arraigando actualmente es bastante fuerte. La gente de Tepatitlán se siente muy identificada. La mayoría de las personas ya grandes tienen el conocimiento muy claro, la parte histórica, todos estos pequeños puntos que puse para hacer el marco histórico, bueno, es bastante fuerte y del conocimiento de la gente de Tepatitlán. Ahora, voy a hablar de los antecedentes de la ruta, de esta ruta turística, que es la ruta turística de la Guerra Cristera. Y bueno, como antecedentes, pues en Europa se empiezan a considerar diversas rutas de peregrinación en los programas de itinerarios culturales. Esto fue más o menos en los años de 1980 que empezó a entrar, o bueno, a hacer estas consideraciones, pese a que las peregrinaciones son de hace muchos años, debido a que también en varias partes, o bueno, en la mayoría de las comunidades en Europa, la gente iba hacia las romerías y en estas romerías son para ir a las ermitas. Las ermitas eran las iglesias que se localizan fuera de las comunidades o del centro de la comunidad. Posteriormente, la gente hace estos desplazamientos y actualmente, pues bueno, la mancha urbana ha ido alcanzando algunas ermitas. Hay algunas ermitas que todavía se localizan alejadas del centro poblacional de donde estaba puestos, en el caso de España, algunos de los reinos. Entonces estaban las ermitas en la parte de afuera y era muy común que la gente fuera en las romerías y que se dirigieran a las iglesias, a las ermitas en este caso, y bueno, de ahí a que la parte de la peregrinación está muy arraigado en Europa y se empezó, bueno, a considerar en los años 80 dentro de estos programas itinerarios, principalmente por la derrama económica que genera, también porque en el caso concreto de España, pues la parte de estas mismas ermitas que se localizan afuera de las comunidades generaban bueno, el que haya un retorno poblacional,
porque la gente era oriunda de esas comunidades, posteriormente se dirigían bueno, se salían, iban a la ciudad, trabajaban ahí y había un punto de retorno en el que ellos regresaban en estas fiestas particulares para ir a ver a las vírgenes, a los santos, y entonces era esta derrama económica en la que había nuevamente una repoblación de la parte del territorio rural español. Sin embargo, esto era nada más como es el turismo también, o sea, es nada más periódico, no es algo permanente. Bueno, esto genera movimiento económico y por eso se les empezó a considerar a estas peregrinaciones como los itinerarios, dentro de los itinerarios culturales turísticos. En el 2000, en el caso de ya posicionándonos en México, empieza a haber una fuerte modificación de algunas áreas de vía pública, principalmente en el estado de Jalisco, y es cuando se empiezan a hacer el diseño de algunos circuitos turísticos para poder tener este mismo aprovechamiento de las áreas de la vía pública. En este caso surge la ruta de la Guerra Cristera, que engloba 20 municipios del estado de Jalisco. Más o menos aquí está este mapa. Este mapa, bueno, es del 2011. Son los mapas con los que hace la publicidad la Secretaría de Turismo, en el que, pues bueno, vemos ahí la parte de dónde se localiza, digamos que el punto que está marcado en amarillo es donde tenemos a Guadalajara y ya están ahí las demás partes. Si ustedes alcanzan a ver, ahí está precisamente marcada la ruta cristera y a partir de esto comienza un fuerte debate. Un fuerte debate porque la misma comunidad hubo mucha gente que no estaba de acuerdo, que se molestaron y decían que era una injusticia que el gobierno estuviera destinando recursos para apoyar a la religión. En este caso, la gente no entendió, bueno, no era clara esa diferencia y que precisamente el que se hayan hecho estas rutas turísticas fueron intentando aprovechar los recursos que ya se tenían y que se vuelve a caer en lo mismo. Se está considerando las peregrinaciones como el darles el nombre de decir, es que esto es turismo. ¿Por qué? Porque ahí vemos claramente que se está considerando San Juan de los Lagos. Entonces, ahí es la segunda, el segundo destino, digámoslo de esa manera, en el que hay mayores peregrinaciones. El primero es la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México y en segundo lugar está la de la que corresponde a San Juan de los Lagos. Entonces, empezaron a utilizar el que se estaban haciendo unos cambios en la parte de la estructura digamos que esto que se estaba dando de las mejoras, era la palabra, las mejoras que se estaban haciendo, y a partir de ahí empezaron a ocupar, a ver de dónde iban a jalar y encuentran que esta parte de la construcción de una de las rutas que consideraron más importantes es esta que es la ruta cristera. Ahora, quiero también mencionar que como lo comenté al principio, es una ruta bastante estudiada y los estudios que se han realizado en esta ruta se precisan más o menos en 5 puntos. Uno, que es el conocimiento del turista, es decir, qué tanta parte de que los turistas llegan ahí a hacer esa ruta, en realidad están haciendo esa ruta, porque de hecho en su mayoría nada más van a la Virgen, perdón, a ver a la Basílica de San Juan de los Lagos y no van a otros sitios. Algún otro número de turistas que es menor hacen 2, 3 visitas a otras iglesias consideradas en esta ruta turística. Sin embargo, no es el motivo por el que ellos se desplazan. Es decir, ellos no quieren hacer esa ruta. Eso solamente ha quedado en el imaginario del gobierno porque la gente que hace esas peregrinaciones no van a hacer esa ruta, no van a hacer la ruta de la Guerra Cristera, van a agradecer,
todo el proceso que tiene que ver con la parte de ir a hacer la peregrinación. Otra de las investigaciones que se ha hecho es, y que esta ahonda un poco más fuerte en las personas que van a visitar la basílica bueno, la Basílica de San Juan de los Lagos, que es el perfil del turista desde una perspectiva económica, territorial, social, política, de la parte de de religión, entonces ahí es como está constituido el perfil del turista. Posteriormente, la derrama económica, cuánto ha generado principalmente, y nos volvemos a concentrar en la Basílica de San Juan de los Lagos. Después, otras de las investigaciones es la percepción de los estudiantes que pertenecen a las licenciaturas que tengan que ver con el turismo y que son parte de la Universidad de Guadalajara. Entonces, es ahí donde se hacen estos estudios. Y el otro que es el de difusión turística. Esta es una ruta que, como lo mencionaba, fue creada a principios de los 2000, entonces ya tiene casi 20 años que se ha hecho y a partir de esto, bueno, se supone que tendría que tener una difusión desde el momento en que ha surgido, pero este mismo punto en el que la gente externa dice que es una injusticia que el gobierno mexicano esté destinando recursos para incentivar que la gente vaya a seguir teniendo o más bien a que tenga una preferencia religiosa, es lo que ha hecho y está más que dicho, que ha demorado el que realmente haya un impacto y que en realidad funcione esta ruta, que bueno, también habría que mencionar que es una ruta que no está elaborada desde una perspectiva diferente a quererle poner nombre a una peregrinación para que se le pueda considerar dentro de la parte de la economía. Entonces, ahí hay que también mencionar esto, que es bastante dudoso, que hay muchos puntos en los que estamos considerando el que no sabemos si el objetivo real. Ok, ahora, dentro de estas investigaciones hay que dejar claro que de todo lo que he comentado, absolutamente a nadie le está preguntando qué es lo que quiere la comunidad. Este es más o menos un mapa sí, digamos una figura en la que estoy poniendo cuáles son las características que tiene el turismo y dentro de esto, pues bueno, tenemos que ver que la primera sección y la más importante es la comunidad. Es decir, las investigaciones que yo les mencioné tienen que ver principalmente con el turista y con la parte económica y en la segunda parte que es donde está todo lo del destino. Pero nadie está pensando en la parte de la población. Para la población sí tienen un imaginario muy construido, sí, pero en realidad ellos quieren ser el punto de atracción, en realidad ellos quieren que su cultura sea la que se está vendiendo porque, como lo mencioné, para el caso de Tepatitlán, la gente se siente demasiado identificada con digamos que este suceso y que entonces ellos, sería como bastante interesante preguntarles si ellos están de acuerdo en que se les esté considerando dentro de esta ruta, que en realidad estamos queriendo ponerle a la parte de que su religión se va a volver, más bien el suceso de su religión, no su religión, sino el suceso de su religión estaría siendo el atractivo turístico, es decir, lo que yo voy a vender, eso que va a ser el motivo para que la gente se desplace de su comunidad sí, de su comunidad original y posteriormente a la comunidad receptora. Ahora, dentro del marco teórico, pues bueno, se hace esta investigación desde el paradigma crítico que se describe la realidad del diseño de la ruta cristera como patrimonializador, un proceso por demás cuestionado. ¿Y esto por qué es? Porque siempre consideramos que el turismo tiene que estar dentro de las políticas públicas para la parte de cultura. Esto es algo que es injusto porque estamos poniéndole al turismo
muchos, digamos que estamos poniendo muchas esperanzas, le estamos queriendo decir que el turismo tiene que hacer mucho, es decir, el turismo tiene que generar desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo territorial, tiene que ser un vehículo de paz, tiene que rescatar la cultura, tiene que salvaguardar el patrimonio. Es decir, estamos dejándole tanto a una actividad o a un fenómeno que por su naturaleza es parte de la humanidad, sí, pero también por su naturaleza es demasiado frágil y lo estamos viviendo en este año 2020, en el que México es, pese a que está en el top 10, en el lugar número 6, 7, dentro de los países con mayor llegada de turistas internacionales, los primeros están en Europa, que es Francia, España y bueno, ya de ahí sigue Estados Unidos. Es inaudito que pese a que México sí está dentro de ese top 10 que entra y sale en la llegada de turistas, México es el país que depende del turismo, su economía depende del turismo más que cualquier otro país en el mundo. Es decir, México está en primer lugar de que su economía dependa del turismo. Entonces ese es un punto que estamos viendo reflejados en el esquema que les estoy poniendo aquí abajo, en el que aparece que el turismo lo estamos considerando como parte de la política pública para el rescate y la conservación del patrimonio, en el que vemos el aprovechamiento y la economía naranja. Es decir, no vemos que puede haber una patrimonialización, una conservación cultural, que haya iniciativas, políticas, acciones, planes de desarrollo en el que busquemos que haya un rescate de la cultura, un rescate patrimonial, sin que pensemos que tenemos que verle números y sin que pensemos que va a generar un desplazamiento y que va a ser aprovechado por el turismo. Ahora, el análisis, la mercantilización cobra nuevo brío en la recuperación de las nociones como la de la economía política, que era lo que les mencionaba. La cultura se ve como un proceso donde los objetos, sentimientos y experiencias son transformados en objetos estéticos y experiencias de belleza y deseo, que era lo que les comentaba de la importancia o bueno, de ese punto en el que consideramos si el turismo va a pensar que en el caso de Tepatitlán, si a la comunidad le interesa que su cultura, su misma identidad sea el atractivo, que sea el motivo para que otras personas viajen, el que ellos se pongan en ese centro. Ahora, los contenidos sociohistóricos y paisajísticos de los lugares representan los valores materiales y simbólicos más importantes en la producción para el turismo, de los cuales se desprenden además otras mercancías que se condensan a través de su consumo. Es decir, estamos viendo que a la cultura le estamos viendo desde el punto de vista mercantilizador, y era lo que yo les comentaba al principio. Esta investigación está tratando de ver cómo es este punto en el que la patrimonialización se le está poniendo parte, como si fuera parte del turismo, y por otro lado no lo estamos viendo con claridad. Ahora, caso concreto de Tepatitlán. Tepatitlán no recibe tantos turistas porque, como lo comenté, pese a que está hecha la ruta de la Guerra Cristera, la mayoría de la gente que va y que visita la Basílica de San Juan de los Lagos no va precisamente con la motivación de hacer la ruta de la Guerra Cristera. Y esto es por esta idea de que se consideró de que la ruta de la Guerra Cristera podría funcionar como la ruta del Camino de Santiago aquí en España, en el que realmente sí hay turistas que hacen esta ruta, pese a que también hay peregrinos, y que se ha vuelto una parte de la mercantilización tan fuerte que la gente quiere hacerla para que les pongan sellitos y para que ellos puedan comprobar que lo hicieron. Finalmente, en las conclusiones, la investigación pretende contribuir con el debate que centra al turismo como una alternativa de la conservación y el aprovechamiento cultural, las estrategias políticas, que en ocasiones es opuesta a las necesidades reales de la sociedad. Y volvemos a mencionar lo que llevo comentando en toda la presentación, es que realmente el turismo ha sido un punto en el que nosotros creemos que la gente quiere entrar,
y no les preguntamos a la comunidad, a los pobladores, si realmente están interesados. Por mi parte sería todo, les agradezco y quedo a sus órdenes. Gracias.